Hola, hola, hola a todos. Bueno, hoy volvemos, economía política, y vamos a hablar de la inflación, el Banco Central. También el profesor nos pidió coparticipación federal. Bueno, vamos a meternos en esto. La inflación es el aumento sostenido de los precios de bienes y servicios en una economía, era lo que habíamos dicho la vez anterior. Cada unidad de dinero vale menos que antes, ¿sí? Por ejemplo, si hoy con 100 compro 10 litros de leche y el año que viene esos mismos 10 litros cuestan 110, entonces hay una inflación del 10%. En general, la inflación ocurre cuando hay más dinero en circulación que bienes y servicios disponibles. Si el Banco Central emite demasiado dinero sin respaldo productivo, mucha gente compite por la misma cantidad de productos y los precios van a subir. El Banco Central, ¿sí? Como es el nuestro en Argentina o la Fed en Estados Unidos, es el único que puede emitir moneda. Su misión principal es mantener la estabilidad de precios. Por ejemplo, la Fed tiene como objetivo que la inflación no supere el 2% anual. La Fed viene a ser el BCRA, pero de Estados Unidos. Em, bueno, la Fed tiene como objetivo que la inflación no supere el 2% anual, mientras que, por ejemplo, el Banco Central Europeo busca una tasa similar, ¿sí? Cerca del 2%, cuando se sale de control. La vida diaria se encarece, ¿sí? Como ocurrió en nuestro país, con inflación anual por encima del 100% en el 2023. Bueno, para controlar la inflación, el Banco Central cuenta con varias herramientas. La tasa de interés política, ¿sí? Es la tasa con la que presta dinero a los bancos. Si la inflación sube demasiado, el Banco Central aumenta la tasa, ¿sí? Endurece la política para encarecer el crédito. Con créditos más caros, los consumidores y las empresas van a gastar y van a invertir menos, enfriando la demanda y frenando la inflación. Al contrario, si la economía es lenta y hay desempleo, puede bajar la tasa para abaratar préstamos y estimular el consumo y la inversión, y así generar más empleo, aunque suba algo la inflación. Bueno, después tiene los requerimientos de reserva, sí, que es el dinero que los bancos tienen que dejar guardado sin prestar. Normalmente lo hacen en el mismo Banco Central. Eh, si el Banco Central sube el requisito, los bancos van a poder prestar menos y va a haber menos dinero circulando, moderando la inflación. Si lo baja, va a aumentar el crédito en la economía. Por ejemplo, la Fed fija cuánto debe tener cada banco en reserva. Y las operaciones de mercado abierto, el Banco Central compra y vende bonos, ¿sí? Del Estado. Vendiendo bonos, extrae dinero de la economía, ¿sí? Para bajar la inflación. Y cuando sale a comprar los bonos, le está inyectando dinero para estimular el crecimiento. Equilibrar la inflación y el crecimiento es un arte. Entonces, un país que quiere crecer y crear empleos, pero sin que los precios suban sin control, eh, por eso los bancos centrales suelen usar un dilema dual, ¿sí? Por un lado, estabilizar los precios y por el otro, intentar mantener el desempleo bajo. La Fed, por ejemplo, tiene justamente estos dos objetivos. Subir las tasas frena la inflación, pero puede desacelerar la economía. Bajarlas alienta el crecimiento, pero si se abusa puede generar inflación. ¿Cómo influyen estas políticas en los distintos países? Bueno, en Estados Unidos la Fed ha mantenido la inflación cerca de su meta, que es el 2%, ¿sí? Durante años. Recientemente había logrado reducirla del pico post pandemia y actualmente está en torno al 3-4% anual, dependiendo también del mes, ¿no? En cambio, en nuestro país se padeció inflación muy alta, ¿sí? Superior al 100% anual a comienzos de 2023. Y esta gran diferencia responde a múltiples factores. Por ejemplo, la Fed cuenta con alta credibilidad e independencia y no financia los déficits con emisión. En nuestro país, en cambio, se fueron usando emisiones monetarias para cubrir gastos del Estado, lo que alimentó la inflación. Del otro lado del Atlántico, el Banco Central Europeo lidia con una inflación baja. En la eurozona la inflación cayó a 1,9% interanual,
en mayo de 2025, justo debajo de su meta del 2%. Y el desempleo se mantiene en mínimos históricos, o sea, 6,2%. Y gracias a eso, el Banco Central Europeo pudo incluso bajar las tasas de interés. Esto contrasta con la experiencia de nuestro país, donde la inflación alta forzó tasas muy elevadas. Cada país ajusta sus políticas según sus contextos. La meta baja de Estados Unidos, Europa, contra la de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, la inflación es el aumento general de precios, ocurre por exceso de dinero persiguiendo bienes, entre otras causas. El Banco Central tiene que actuar usando tasas de interés, reservas y otras herramientas. Su desafío es controlar la inflación sin asfixiar el crecimiento. Subir tasas congela la demanda, pero puede enfriar la economía. Bajarlas incentiva la actividad, pero puede elevar los precios. Ejemplos reales, la Fed de Estados Unidos mantiene menos del 2%, ¿sí? Y bajo desempleo, mientras que el Banco Central de nuestro país tuvo que luchar con cifras mucho mayores, ¿sí? Eh, bueno, ahora pasemos al empleo en general. Para crear puestos de trabajo, el gobierno puede usar políticas fiscales y monetarias, ¿sí? Por ejemplo, la política fiscal. El Estado puede invertir en obras públicas, escuelas, rutas, salud, etcétera, o reducir impuestos laborales. Estas medidas ponen a la gente a trabajar y estimulan la economía. El Banco Mundial señala que después de la crisis de 2008, muchos gobiernos lanzaron grandes planes de inversión pública, ¿sí? Con el lema de promover políticas de inversión que estimularán la demanda y la creación de empleo a corto plazo, mientras se construían activos de largo plazo, ¿sí? Por ejemplo, invertir en infraestructura crea empleos directos, obreros, ingenieros y también indirectos, porque hablamos de los proveedores de materiales, ¿sí? Esto aumenta el Producto Interno Bruto. Ahora, y también impulsa la productividad futura. Una política fiscal bien diseñada eh, puede propiciar condiciones macroeconómicas que estimulen la actividad económica y los mercados laborales. En la práctica se puede planear un gasto público inteligente que apunte a sectores con trabajadores desocupados o a regiones con recesión, para aumentar el empleo sin disparar la inflación. En cuanto a la política monetaria, el Banco Central, al bajar las tasas de interés, los préstamos son más baratos para las empresas y para las familias. Esto incentiva la inversión en negocios y el consumo de bienes durables, casas, automóviles, generando más puestos de trabajo. Por ejemplo, cuando los bancos centrales relajan la política monetaria, reduciendo las tasas, se estimulan el gasto y la inversión. A largo plazo, la Fed aplica una doble meta. Eh, Busca promover el máximo empleo manteniendo una tasa de inflación estable. Esto implica balancear una baja de tasas que pueda acelerar la economía y el empleo, pero también va a requerir después medidas para enfriar la inflación emergente. Imaginen que el gobierno lanza un plan de infraestructura de vivienda o reparaciones generales de rutas en zonas rurales. Eso emplea mucha mano de obra hoy, ¿sí? Sin que exista inflación si todavía hay capacidad ociosa por suplir. Al mismo tiempo, evita dar todo el incentivo como subsidio indiscriminado al consumo, lo que alimentaría la inflación. Eh, Otro ejemplo es reducir temporalmente cargas sociales para nuevas contrataciones de jóvenes. Eso abarata el empleo formal y aumenta la demanda de trabajo. En economías avanzadas existe experiencia, ¿sí? Tras la recesión de 2008, países como Alemania o Estados Unidos implementaron paquetes de estímulo que generaron decenas de miles de empleos mientras invertían en obras públicas. En cambio, ¿qué pasa si se empuja el empleo sin cuidado con la inflación? Si se gasta o presta dinero a tasas muy bajas cuando la economía ya está al tope, la demanda extra va a empezar a subir los precios. Por eso es clave actuar cuando hay holgura, por ejemplo, un alto desempleo. Hoy en día algunos bancos centrales combinan sus metas, ¿sí? Mantienen las tasas relativamente bajas, mientras hay desempleo elevado, y solo las suben cuando la inflación empieza a sentirse en exceso. En síntesis, para crear empleo sin desbordar la inflación,
se requiere una mezcla de inversiones públicas focalizadas y condiciones monetarias que sean favorables, pero responsables. Eh, con esto se puede aumentar el empleo, ¿sí? Que es más actividad económica, manteniendo los precios bajo control. ¿Qué es la coparticipación federal y cómo funciona? Bueno, la coparticipación federal argentina es el sistema automático de reparto de impuestos nacionales entre el Estado Nacional y las provincias. En otras palabras, cuando se recauda un impuesto como el IVA o ganancias, cierta porción va directo al gobierno nacional y el resto se distribuye entre las provincias. Este mecanismo está regulado por la Ley 23.548 del año 1988, que fija porcentajes para la coparticipación primaria. El 42,34% del total recaudado se queda con el gobierno nacional y el 56,66% se reparte a las provincias del país. Además, se destina un 1% a un fondo especial de compensación, ¿sí? Después viene la coparticipación secundaria, que es la fórmula usada para dividir ese 56,66% entre las provincias. En la práctica, cada provincia tiene un porcentaje fijo asignado en la ley, ¿sí? Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires recibe el 21,3% de ese fondo coparticipable. Santa Fe el 8,7%, Córdoba 8,4%, Chaco y Entre Ríos 4,7%, eh, Tucumán 4,6%, y así, bueno, etcétera, ¿no? Estos porcentajes históricos se negociaron políticamente y no dependen directamente ni de la población ni de la necesidad fiscal. De hecho, como señalan los especialistas, la ley no explica de qué dependen los porcentajes y el reparto secundario no premia ni castiga el desempeño fiscal de cada provincia. Es decir, una provincia puede gastar mal sus recursos sin perder coparticipación, todos reciben lo pactado aunque recorten presupuestos o no. Em, en el 2022, las provincias argentinas, por ejemplo, ¿no? recibieron de coparticipación nacional un total de em, 6.527.242 millones, ¿sí? La provincia que más obtuvo fue Buenos Aires, porque obtuvo 1.471.986, ¿sí? Seguida por Santa Fe y Córdoba. Sin embargo, en términos per cápita, ese reparto muestra desigualdad por población, ¿sí? Buenos Aires quedó entre los menos beneficiados, mientras provincias pequeñas como la ciudad de Buenos Aires o La Rioja reciben montos por habitante mucho mayores. En promedio, más del 80% de los ingresos de 7 provincias del NOA y el NEA proviene de transferencias nacionales. Y esto lo que muestra es que muchas jurisdicciones dependen casi totalmente de la coparticipación y otros fondos nacionales para financiar sus servicios básicos. Ahora, este sistema es criticado por su rigidez y por la falta de equidad, ¿no? Entre los problemas comunes destacan que no considera el tamaño de la población ni las necesidades sociales y da pocos incentivos para hacer bien las cosas. Por ejemplo, una provincia que recauda mucho por impuestos propios recibe lo mismo porcentualmente que otra con una baja recaudación. Y así se mantiene una ventaja histórica a ciertas jurisdicciones. Entonces, la coparticipación funciona como un reparto de recursos predefinido, pero su diseño actual, bueno, a veces se reclama por su carácter político y sus inequidades en el reparto. Eh, ¿Cómo influye el IVA en los componentes del Producto Interno Bruto? Bueno, dijimos, el Producto Interno Bruto de un país se calcula sumando 4 componentes básicos, ¿sí? El consumo de familias, que son los gastos en bienes y servicios, la inversión, que es el gasto en maquinaria, viviendas, fábricas, el gasto público, que es lo que gasta el Estado en bienes y servicios finales, y las exportaciones netas, ¿sí? Exportaciones menos importaciones. El IVA, que es el impuesto al valor agregado, es un impuesto al consumo, ¿sí? Al valor agregado que pagan los consumidores finales. Si se sube el IVA, el efecto inmediato es encarecer el consumo. Cada producto con
IVA al 21% pasaría al 30%. Por ejemplo, lo que sube los precios al consumidor. Em, Vamos a ver el impacto en cada componente del Producto Interno Bruto. En el consumo, aumentar el IVA hace que la canasta básica y otros bienes sean más caros, reduciendo el poder adquisitivo de las familias. En general, el consumo de las familias baja porque ahora los ingresos les alcanzan, ¿sí? Para comprar menos. Este efecto depende de la elasticidad, pero en líneas generales, un mayor IVA encarece el consumo doméstico y limita la cantidad de bienes y servicios que se venden. Como el consumo es generalmente la parte más grande del Producto Interno Bruto, esto tiende a hacer crecer el Interno Bruto menos, ¿sí? En la inversión, el IVA no grava directamente la inversión. Por ejemplo, las empresas suelen recuperar el IVA que pagan por insumos, eh, por lo que en teoría no debería afectar la inversión de manera directa. Sin embargo, si la demanda de consumo cae, debido a que el IVA es alto, las empresas pueden postergar planes de expansión o nuevas fábricas por menor rentabilidad futura. En la práctica, un IVA más alto puede retrasar la inversión porque se prevé menor crecimiento de ventas. Por eso se dice que el IVA es amigable con la inversión, no grava ahorro ni capital, pero también puede enfriar un poco la confianza empresarial. En el gasto público, el IVA elevado significa mayor recaudación fiscal si el nivel de precios lo permite. Con más ingresos, el gobierno podría aumentar su gasto público, por ejemplo en obras o subsidios, o reducir los déficits. En cuanto al Producto Interno Bruto, el gasto público computa directamente como componente G. En el corto plazo, la subida del IVA no cambia automáticamente, ¿sí? El componente G. El Estado decide luego si usa ese dinero para más gasto o para otra cosa. Pero un efecto indirecto es que al haber menos consumo privado, a veces el Estado necesita contener el gasto para no subir el déficit y así no generar más inflación. En las exportaciones netas, ¿sí? Las exportaciones se venden sin IVA o a tasa cero, ya que el IVA se paga en destino de consumo. Por lo tanto, un aumento del IVA interno no carece las exportaciones ni la va a abaratar tampoco. Los exportadores recuperan el IVA pagado en insumos, ¿sí? Sin embargo, encarecer el mercado interno disminuye las importaciones. Si las familias y empresas gastan menos, bueno, van a comprar menos productos extranjeros. Eh, con esto, las exportaciones netas, ¿sí? Que son las exportaciones menos las importaciones, pueden mejorar, porque entonces eh, el componente M cae, ¿sí? Y el efecto global es que los bienes de otros países resultan relativamente más baratos y las ventas internas se orientan más hacia la producción nacional, excepto que el IVA sea trasladado al consumo importado, que igualmente lo paga el comprador. Entonces, subir el IVA suele reducir el consumo e importar menos, por lo que el componente entonces X menos M puede crecer modestamente, ¿sí? Vamos a un ejemplo con números. Si subimos el IVA del 21% al 30%, un bien que antes salía 100 pesos, más 21 pesos de IVA, eran un total de 121, ahora va a pasar a costar 100 más 30 de IVA, que son un total de 130. Una alza del 7,4% en el precio final. Eso va a hacer que las familias compren menos o que sustituyan por bienes no gravados, ¿sí? La reducción del consumo se refleja inmediatamente en el Producto Interno Bruto. Menor consumo significa menor Producto Interno Bruto, a menos que se compense con inversión o gasto público extra. Entonces, el IVA es un impuesto regresivo, todos pagan el mismo porcentaje, por lo que las familias de ingresos bajos destinan una proporción mayor de su ingreso a pagarlo. Por ejemplo, eximir alimentos del IVA parecería ayudar a los pobres, pero según economistas, esa exención tiene alto costo fiscal, ¿sí? Y los ricos también compran alimentos y generalmente en cantidades mayores. En realidad, una forma más justa de ayudar a los sectores de menores ingresos
sería usar impuestos progresivos, por ejemplo, a las grandes fortunas y transferencias directas de dinero a los más necesitados. Al subir el IVA, los artículos de consumo básicos, comida, transporte, servicios, pesan relativamente más sobre las familias pobres, incrementando la desigualdad. Bueno, hasta acá con esto y nos vemos en la próxima.